Hola, mi nombre es Carol Vanessa Ariza Silva. En este video vamos a hablar sobre el tema del contrato. Bueno, ¿qué es el contrato? El contrato es un acuerdo que se hace mediante un documento por parte del trabajador y el empleador. En este documento se establecen unas condiciones por las cuales el empleado o el trabajador pues prestará un servicio a cambio de una remuneración. Bueno, ¿cuáles son los elementos esenciales de un contrato de trabajo según la legislación laboral en Colombia? Lo principal, pues que en el documento se identifique las partes con el nombre, el documento, el domicilio del empleador, cuáles serán sus funciones, son como lo que principalmente describe a la persona que se va a contratar. ¿Cuál es el objetivo del contrato? Describir qué trabajo, qué funciones va a realizar el trabajador. El lugar o jornada de trabajo, se tiene que especificar dónde y cuándo, en qué tiempo se va a trabajar. ¿Cuál es la duración del contrato? Este puede ser pues indefinido, puede ser temporal, por obra o servicio. ¿Qué tipo de remuneración? Hay varios tipos como el salario o el sueldo y pues ya veremos otras formas de salario y de pago. Otra cosa que tiene que contener el contrato es la fecha de inicio y la fecha en la que termina. Cuando es a término indefinido o fijo, pues ya se define el tema del fin del contrato. Y conocer los derechos y deberes de ambas partes. Bueno, ¿cuáles son las principales clases de contrato laboral y sus características? Entonces, el contrato a término fijo es el contrato que tiene una fecha de inicio y una fecha de terminación definida. El contrato a término indefinido es aquel que no tiene una fecha de finalización y se establece pues en el momento en que se firma el contrato. El contrato por obra labor, pues es el contrato donde le asignan una tarea específica. Su duración tiene que estar ligada al tiempo en la que se va a realizar esta labor. Y el contrato ocasional o transitorio, o también se puede decir como contrato ocasional, que está diseñado pues para atender necesidades puntuales y temporales, pues como por ejemplo hacer el reemplazo de un empleado, o pues cuando se hace un reemplazo cuando hay algún empleado ausente. Bueno, ¿en qué consiste el contrato de aprendizaje? Es un contrato que tiene como objetivo la formación de un trabajador. Este generalmente pues, se divide en dos etapas, que es la teórica lectiva y la práctica productiva. ¿Cuáles son sus características? Facilita la formación de un profesional que sea aprendiz, tiene una duración máxima de 3 y se puede prorrogar a 4 años. Y pues el aprendiz recibe un pago que cubre sus gastos básicos, pero no es como tal un salario. Bueno, ¿cuáles son las formas de terminación de contrato laboral? Hay varios motivos por los cuales se puede terminar un contrato, que puede ser por acuerdo mutuo entre las partes, o sea, entre el empleador y el trabajador, porque se expiró el contrato de un plazo fijo, o la terminación de una hora labor, la muerte del trabajador, la clausura de la empresa, o pues por decisión unilateral de cualquiera de las partes. Pues ya eso sea con justa o sin justa causa. Bueno, ¿qué es y cuál es la duración de la jornada laboral? La jornada laboral, pues, es el tiempo que dedica el trabajador a la empresa, eh, cumpliendo su labor, y que se establece en el contrato. Y esto, pues, se rige por las leyes laborales. En Colombia, el 16 de julio del 2025, la jornada máxima es de 44 horas semanales, siendo 8 horas diarias de trabajo. Y pues en otros países es un poco más reducida, como en España, que es una jornada de 40 horas semanales, generalmente son 9 horas diarias. Bueno, ¿qué se entiende por pagos que constituyen el salario? Esto era lo que hablábamos con la remuneración. Entonces existe la remuneración ordinaria, que es el salario base, ya sea fijo o variable. El trabajo en días de descanso obligatorio, pues es un pago correspondiente a las labores que se cumplen en días festivos o dominicales. Las bonificaciones habituales, que ya son como bonificaciones que otorga pues la empresa de manera ya sea constante o regular. Eso lo hacen como eh, depende de lo que rija la empresa. Las comisiones o porcentajes sobre ventas. Entonces, pues el dinero que se recibe es como un resultado de la comisión y los porcentajes de las ventas. En las empresas, si las ventas son buenas, entonces hay un reconocimiento o una comisión por la cantidad de ventas o por el número de ventas. Si es mayor, pues se hace una remuneración y se comisiona. El trabajo suplementario o en horas extra, pues es el valor de tiempo que el trabajador le da a la empresa porque está trabajando más de lo que está como pactado en el contrato, entonces pues se le tiene que reconocer ese tiempo pues con remuneración. El salario en especie, que este tipo de remuneración en especie se hace con supliendo la alimentación, la vivienda y el vestuario del empleado, del trabajador,
y pues siempre que sea habitual y pues una contraprestación directa del servicio. Hay algunas personas que lo hacen de forma mixta, que digamos les pagan una parte del salario y la otra parte la hacen con un salario en especie. Bueno, ¿qué se entiende por los pagos que no constituyen el salario? Entonces, los pagos que no constituyen el salario son las indemnizaciones, las propinas, que son como unas sumas de dinero que reciben de terceros, que serían el consumidor de algún servicio, que es quien da esa propina. Los viáticos accidentales, la participación en utilidades como pagos esporádicos o voluntarios, los gastos de representación, que es el dinero que se entrega al trabajador para que éste cumpla funciones en representación a la empresa, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, herramientas o útiles del trabajo y servicios médicos y asistenciales, que es como hospitalizaciones, bueno, etcétera. ¿Qué clases de salarios existen? Entonces tenemos el salario fijo, que es el pago constante que se le tiene que hacer al empleador cuando se pacta en el contrato lo que se le va a pagar. Entonces ese es el salario fijo. Sí o sí, ese salario se recibe independientemente de las ventas que se hagan, de lo que se comisione, es el salario fijo que tiene el empleado. El salario variable, entonces este salario sí depende de los factores de rendimiento que tenga el empleado. Si es un contrato que depende de la cantidad de ventas o de la cantidad de, de productos o de insumos que usted ofrezca al comprador y venda, pues así mismo va a ser su salario. ¿Cuál es el salario mixto? Pues es una combinación del salario fijo y del salario variable. Bueno, ¿cuáles son los descuentos de la empresa que sí puede hacer el salario de un trabajador? O sea, ¿qué descuentos puede hacer la empresa al trabajador que pues se dividen en deducciones obligatorias, que son los aportes a seguridad social y los fondos de solidaridad pensional? Son los descuentos obligatorios que hace la empresa. Ya están las deducciones autorizadas por el del trabajador, como las cuotas sindicales o aportes a cooperativas, los pagos de crédito, que es cuando el comprador vincula, digamos, un crédito con la empresa, entonces se hace como se hace como que se debita el dinero, se debita el dinero del pago al trabajador. Entonces, pues el trabajador permite que de su salario debiten ese dinero para el pago de créditos, los seguros, otros beneficios, multas y sanciones. Bueno, ¿cuáles son las prestaciones sociales en Colombia? Las prestaciones sociales son la prima de servicio, las cesantías, los intereses de las cesantías, vacaciones, la dotación que le ofrece la empresa al trabajador, la seguridad social, el auxilio de transporte y la indemnización por un despido injustificado. Son las prestaciones sociales que ofrece como ese seguro a los trabajadores para que pues puedan suplir todas sus necesidades. Bueno, ¿cuáles son los porcentajes para el aporte de la salud, la pensión y los riesgos laborales para los trabajadores? En la salud, el 12.5% es el total, ¿sí? El 8.5% se encarga el empleador de suplir ese 8.5% y el 4% lo paga el trabajador. En la pensión, el 16% es el total, el 12% lo cubre el empleador y el 4% lo cubre el trabajador. La ARL, pues, es el costo asumido en su totalidad por el empleador, porque ya es, pues, como responsabilidad del empleador suplir este tipo de seguro. Bueno, ¿cómo pueden generarse indemnizaciones del empleador? Principalmente las indemnizaciones ocurren por despido sin justa causa. Entonces, es la principal causa de las indemnizaciones. Pues la indemnización pues, suele equivaler a un mes de salario por año o una fracción superior a 3 meses. Los componentes pues, adicionales de este tipo de indemnización es sueldo por falta de preaviso, pagos de vacaciones y aguinaldos proporcionales o la liquidación de los días del mes de despido. ¿Qué se considera hora extra según la normativa laboral en Colombia? Pues una hora extra es el tiempo adicional que el trabajador le da a la empresa y excede su jornada laboral ordinaria, que ya se pacta en el contrato. Entonces, una hora extra diurna se tomaría desde las 6 de la mañana a las 9 p.m. Se tomaría como hora extra diurna si excede su horario laboral. Y una hora extra nocturna se tomaría desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Cuáles fueron los cambios principales de la reforma laboral de la ley 2466 del 2025? Bueno, los cambios principales fue que el contrato a término fijo se limita máximo a 4 años, que el contrato de aprendizaje se formaliza y se convierte en un contrato laboral y a los aprendices se les tiene que pagar su seguridad social. Eso no se hacía antes, entonces este tipo de contrato al 2025 se ha reformado de esta manera. O sea, se ha reformado de tal manera que los aprendices también puedan tener su seguro social.
Los recargos. Entonces, el recargo por trabajo de días de descanso festivo se incrementa al 100%. Se paga completo el tiempo del trabajador. Cuando se trabaje domingos o festivos, se paga el 100%. Y la jornada laboral diurna pues es de las 6 a.m. a las 7 p.m., cuando antes era a las 9 p.m. Y la nocturna comienza a las 7 p.m. Entonces ahora los recargos extra nocturnos inician a partir de las 7 p.m. Muchas gracias, eso era todo.